Señoras y señores, Dinosaurios en la Tele presenta. Historias que el tiempo guardó, recuerdos de un viejo televisor, compañeros que ya se marcharon, sus voces aún suenan con amor. 50 años de emoción, risas, sueños y dedicación. Cada anécdota es un tesoro que ilumina como el oro. Dinosaurios en la tele, gigantes de un mundo fiel. Sus huellas no se desvanecen, quedan en el corazón. Cámaras que capturaron más que solo imágenes sin final. Momentos que el viento se llevó, pero en la memoria se quedó. 50 años de emoción, risas, sueños y dedicación. Cada anécdota es un tesoro que ilumina como el oro. Dinosaurios en la tele, gigantes de un mundo miel. Sus huellas no se desvanecen, quedan en el corazón. Estrellas para apoyar al programa Dinosaurios en la Tele. No lo olviden, ¡apóyenos! Televisos, ahora será comida. Y nos veremos el martes 25 de agosto 2026 en el restaurante Mi Amo, ubicado en Avenida Cuauhtémoc número 19 Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, a partir de las 13:30 de la tarde. Es buffet y por 200 pesos podemos comer lo que queramos. Las bebidas no están incluidas. Lleguemos puntuales para que nos respeten la reservación. Tenemos que llegar el 80% de los lugares que reservamos. Nos dan 15 minutos de tolerancia. Te esperamos. No faltes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues bienvenidos a su programa Los Dinosaurios en la Tele. En esta sección de uy, qué miedo, pero pues hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de uy, qué risa nos da. porque tenemos algunas cosas que recordar de algunos que nos hicieron reír hace muchísimos años. Bueno, a mí me hacían reír todo, la verdad. Ahora no me hace reír más que cuando me cobran la renta. pero pues bueno, ahí no vamos. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, bueno. Pues sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dice Enrique, buenas las tengan, por favor, y hay que aprovechar el tiempo para seguir trabajando y echándole ganas. Bienvenidos a todos nuestros nuevos seguidores, es muy importante que lo estemos diciendo, porque ya tenemos más y nos da mucho gusto de que estén con nosotros los nuevos seguidores. Bienvenidos a su canal de las estrellas de los trabajadores de la televisión, Dinosaurios en la Tele. Mi querido Roger, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todos. Aquí una vez más, como dice Polo, uy, qué risota.
es que ya no nos queda de otra. Pues mira, decía ahorita Víctor, de los de seguidores que nos han llegado, mira, nos llegaron hoy estos, Papitas Molina, Yocosta de Jiménez, Ramona Moreno Valenzuela, Moreno Valeria, Victoria Cruz, Flor Guevara, Cindy Argueta, Echeverría, Sergio Zambría, Gamboa, Evelyn, Sabrina Vázquez, López, Edita Otero, Maglen R. González, Luz María Sánchez, Daisy Díaz, Ruby Jet, punto inicial Ñeca, Guzmán Areli Méndez, Carla Berenice y Terán Pena. Nos están llegando mucho, quiere decir que algo está pasando, porque diario nos llegan un montón de seguidores, les gusta y lo recomiendan y va de boca en boca. No lo duden que se estén convirtiendo nuestro programa en viral, todo, no nada más un programa, sino todos, pues porque los hacemos reír, los hacemos recordar, y de estos programas ya no hay, ni habrá, porque ya les decía yo ayer, ¿quién se va a atrever a contar lo que está pasando ahorita? Nadie, nomás imagínense. Pero tenemos algunas cosas que vamos a recordar hoy, ¿no, Víctor? Platícanos algo, Víctor. Pues nomás que ya diste la bienvenida, mi querido Roger. Sí, ¿cómo no? Ok. Ya no vuelvo a ver esa cosa tan temprano, me hace mucho daño. Llegó Half al programa. De repente así como que hay. Oiga, tú Roger, en tus juventudes, cuando tu papá te llevaba a Telesistema Mexicano, ¿llegaste a ver a Chucho Salinas y a Héctor Lechuga? Fíjate que sí. No me acuerdo si se llamaba Comentando la Noticia o el título exactamente no lo recuerdo bien. Pero no. Eran una risa en el estudio, pero era Cotorreando la Noticia. Cotorreando la Noticia. Fíjate que Chucho Salinas era como el mediador y Lechuga era el que le aventaba duro. Y a veces los dos. Bueno, Lechuga, en una ocasión escuché en los pasillos allá hace más de 40 años, que estaba diciendo precisamente en una plática que tenían antes de que empezáramos a grabar Ensalada de Locos, porque Héctor Suárez le preguntó, que en paz descanse, Alejandro Suárez le preguntó que cómo fue de que empezó él a hacer estar en los medios, y lógicamente él pues dijo, yo empecé en radio, pero como improvisado. Y chirrión, bueno, entonces una de las cosas que comentó es que él tenía lógicamente ídolos, como muchos de nosotros hemos tenido ídolos para desempeñar nuestro trabajo, a quien podamos seguir, y él seguía a Palillo. Entonces, de Palillo le aprendió muchas cosas para la improvisación. Dice, lo que tengas a la mano es con lo que tienes que improvisar. Y esa es una de las cosas que toda su vida la llevó a cabo. Y acuérdense que cuando hacíamos Ensalada de Locos, primero en Telesistema Mexicano, no llevaban un script, sino era una pauta. Vamos a hablar, así como nosotros de repente que empezamos a decir, nuestras charlas van a ser diversas y vamos a hablar de uno de los puntos X, ¿no? Por decir, las canas verdes que Polo está teniendo en estos momentos. Ese podría haber sido un buen punto, pero de ahí se derivan muchas cosas. ¿Cuál es el tinte de las canas? ¿De dónde compraste el tinte? ¿Dónde va? No me presumas, por favor. ¿Cuánto tiempo vas a tenerlos listas? En fin, muchas cosas. Y Chucho Salinas, ahí me gustaría saber mucho de su historia. No conozco yo la trayectoria de Chucho Salinas. Alcancé a leer por ahí que nació creo que en el 1926 pero no supe, sé que tocaba la batería y lo hacía muy bien, eso que ni qué, porque inclusive lo vimos ahí en uno de los programas, lo vi yo en uno de los programas, que sí tocaba la batería, pero
ya después de que salieron de Televisa y que anduvieron por ahí vagando y haciendo radio y terminaron, creo que, ¿en dónde? Creo que terminaron en dónde, por las... En Imevisión, en Azteca, bueno, pues lo que es Azteca ahora, ¿no? Pero se llamaba Ajá. Imevisión. Allá ya terminaron ahí sentados en un... La verdad es que, híjole, tenía mucho coraje desde ese tiempo con la empresa porque pues, los dejaron ir. Acá les daban todo, escenografías bonitas, los ayudaban con música, los ayudaban con todo. Los van y los sientan a los dos. Es que lo mismo les pasó, ¿te acuerdas? A uno de los polivoces, a Enrique Cuenca. Se lo llevaron y nomás a sepultarlos allá, ¿no? No les ponen un buen escritor. Y Enrique Cuenca se llevó, creo que ¿cómo se llama? Mauricio Fleiff, ¿eh? Pero no sé qué pasaba ahí. Pues no, tampoco había tanta gente. Necesitas tener, te digo que necesitabas de experiencia de la gente que se formó en Televisa. De verdad, yo les agradezco a muchos de ustedes, de compañeros como Enrique Wenzel, como el Toris, como Nachito Vázquez Montes, como el ingeniero Carlos Ramírez, a todos ellos que son los cimientos de Televisa, ¿no? Que aprendimos hasta a emularlos, hasta vestirnos bien, Víctor. Sí. Porque ellos llegaban, les dieron un solo uniforme, creo, un azul con gris, y corbata creo que era roja, ¿no? ¿Qué corbata era? ¿Qué color era la corbata? ¿Negra o roja? No, ahora sí que ahí la corbata sí no me acuerdo, pero era el saco gris y el pantalón gris y el saco azul. Sí, y de veras siempre llegaban. Había un camarógrafo allá que yo lo conocí, al señor Gama. Ramón Gama. Siempre de traje, pulcro, y llegaba y limpiaba su cámara con alcohol. No, siempre, o sea, esas cosas son las que aprendimos de esta gente, y que calentaban ellos sabían cuando había un buen programa, te lo juro que tenían ese tacto, ¿no? Este programa va a pegar mucho, lo apoyaban de todas formas. Yo te digo, su risa de algunos que ya se murieron, se oye en estas emisiones que vamos a ver ahorita. Si algunos de ustedes, pues de sus familias, van a conocer sus risas aquí, ¿no? Y pues lástima, nosotros nada más informamos, no lucramos con nada, ¿no? No vendemos música, no hacemos nada de esto. Entonces hay cositas que inventaban aquí en el piano, en algún órgano, no sé qué tendrían, y bueno, pues eso no sé si se han tomado como música, pero esto se grabó hace más de 50 años, ¿eh? Entonces, quiero que ustedes vean, si tenemos algo de una vez, Víctor, para empezar. Claro que sí. Suéltalo y seguimos platicando sobre esto, ¿no? Vamos a verlo. Espérame tantito, pero vamos a saludar primero a Enrique Wenzel, que nos está escribiendo. Hola, Enrique. Bueno, las tengan, pero fíjense a dónde y con quién las pasen también. Enrique Wenzel, Chucho y Lechuga hacían el final de Chucherías, la entrevista, y esa es la parte política. Chucherías, ese es después de Cotorreando la Noticia. Pero vamos a ver ahorita uno de los personajes que hizo precisamente, bueno, que diseñó, no sé quién es el escritor, pero creo que, se me fue ahorita, pero Pero la idea era de Chucho Salinas, ¿eh? Pero sí, la idea era de Chucho Salinas, pero uno de los escritores de aquellos años, muchísimos años, era el que les daba la pauta más amplia para que pudieran hacer sus programas. ¿No era Flota? No, antes de Flota. Antes de Flota era otro. Creo que era Ferrer, no. No, tampoco. Pero ¿para qué adivinamos? Al rato, porque Mauricio no les escribió a ellos, ¿eh? No me acuerdo ahorita quién.
Pero en Más fin, bien, sí, yo creo que improvisaban ellos esto. pues sí, era la parte, mucho de ella era la parte que se especializaba en la política. Entonces, en uno de esos programas, en uno de esos, sí, los sketches que hacían en los programas, sacaron un personajazo. ¿Se acuerdan quién sacaba en programas posteriores un látigo? Ese Chucho El era látigo negro. Juan Derecho. Juan Derecho. Ahí les va Juan Derecho. Que pueda decir en una entrevista, ya que hablamos de ciudadanos de toda índole, pues es interesante. No necesariamente tenemos que decir del Departamento Central o de la Procuraduría. O la Procuraduría. En los años 60, una pareja de cómicos mexicanos sorprendió con su intento de una comicidad de leve crítica política. Chucho Salinas y Héctor Lechuga. Tienes una cosa, no se puede... Ahora, también estamos conscientes de que hay muy malos gobernantes. Eso ya... Pero poco a poco creo que México va por el camino debido, por el camino del progreso. Hay presidentes municipales, digamos, por ejemplo, uno que está aquí por el estado de Veracruz, que le cachó. No, eso no. Digo, le cacharon una... Espérame, no, pero eso digo... pero la entrevista es por otro conducto. Digo, Antonio Jiménez Pons. Antonio Jiménez Pons está en una tarea. Entre sus creaciones no podían faltar las inolvidables escenas de Juan Derecho. 80. Aquí le traje este porquito de apan de mi tío Miguel. Muchas gracias. 80. Oiga, maestro, tiene que dármelo de mi hermano. Acuérdese que ayer se cayó del andamio y pues no pudo venir a cobrar. Yo no le pago al que no se presente a trabajar. Tú y tu hermano y toda la familia de Gama ya le vienen hasta el copete. Desde la semana que entra ya no vienen a trabajar aquí, se van con el maestro Zamacón a la obra de enfrente. ¿Eh? Pero es que no puede despedirme. ¿No así, puedo? maestro. ¿Vas a ver si no puedo? Así pues me voy a quejar. ¿A dónde te vas a quejar? ¿Al Instituto Nacional de la Vivienda? Tiene razón. Todos los albañiles estamos desamparados. Estaban desamparados, señor Sánchez. ¡Juan Derecho! Ya no están desamparados más, señor Sánchez. Juan Derecho. Exprimidores de seres humanos, esclavistas, bandidos, abusadores. Ay, pero qué coraje me dan los abusadores. ¡Chicote, vamos! Ven para acá. Es cuando tienes que pagarme la casa que te hice. Vete, chiquilín. ¡Vete, chiquilín! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Ay! ¡Por favorcito, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! Está bien, está bien. ¡Ay, ay, ay! No lo vuelvas a hacer. No, se lo prometo que no. ¡Ay! Ni Batman. Oye, y el Chiquilín siempre así, no cambiaba de vestuario, ¿verdad? Así vestía todo el tiempo. Con su playera de Pedrito Infante, de Pepe el Torres Inocente. El Chiquilín. Ah, no manches. Buen cuate, no me acuerdo cómo se llama. Llamaba, perdón, pero que en paz descanse. Era mi amigo, vivía allá Rodrigo. en el tránsito. Así llamaba. Ay, no me acuerdo, ya sabes, si no me acuerdo qué comí ayer. No me voy a acordar de los nombres de Chiquilín. Pero yo trabajé con él en Viento Negro. Ahí nos hicimos cuates, muy cuates. Gerardo Cepeda. Gerardo Cepeda, sí, Gerardo Cepeda. La última vez que lo vi en Chalma. Ahí andaba igual que... Y yo andaba grabando y ahí andaba... ¿Cómo estás? Porque también, nunca le cambió la voz de Ñero. ¿No te fijas en Viento Negro? Él y el chofer, uno que le decían el Barbas. ¿Qué pasó? Se hablaban como ñeros. ¿No? Fíjate que con él me tocó, fuimos de extras a unas películas de Televicine precisamente, que se hicieron en los estudios América. Entonces estaba el Chiquilín
en dos de ellas, porque una fue Negro es un bello color, y otro de la India María, qué tonta, pero no tanto, que me tocó ir con un equipo, con una unidad de transmisión de las de blanco y negro, de la blanco y negro 1, pero como extras. Entonces ahí, luego cuando íbamos a comer ahí al comedor de los América, decía, vamos a comer, vente carnalito, vamos a comer, órale, yo te invito. No, hombre, ¿cómo crees? Yo traigo lana, no te preocupes, traigo para mis gastos. Vente, vamos. Se hacían unas buenas pláticas, ¿por qué? Porque tenía unas anécdotas muy simpáticas, porque aparece Modo de Mentira, pero tuvo una infinidad de películas como extra, nunca fue estelar, fue segunda parte, no sé cómo le llaman ahí, y ¿cómo se llama? Y las anécdotas que tuvo con diferentes artistas, hombre, era fenomenal. Él era luchador. Él era luchador. Con esta Chela Castro. Ajá. Chela Castro siempre llegaba con su chofer que la cargaba. Ajá. Y la señora lo rechazó. Que le dijo, oye Raúl, a este chimpancé no me lo pongas aquí en la chica. No, esté guapo. Todo agüitado. Uh-huh. Sí, decías que fue luchador, sí, fue luchador, y se hacía, antes de ser actor, se hacía llamar el Romano en la lucha libre. Sí. ¿Este tiempo de Rubinsky? Más o menos, sí. Sí, ¿verdad? Más o menos contemporáneo. Él luchaba contra el Santo. Él y también otro que vivía también ahí en la colonia Tránsito era Frankenstein. Sí, Carlitos, ay, sí, decían Carlitos en las películas. Pero, los dos vivían ahí en la colonia y, y eran luchadores los dos. Ahí en esa colonia vivían muchos boxeadores y luchadores. Me acuerdo de algunos que vivían por allá por La Prensa. ¿Se acuerdan de una clínica que se llamaba La Prensa? Sí, cómo no, muy buenos, por cierto, muy bueno, mucho mejor que las urgencias de cierto lugar. No me digas que Dinamarca. Yo no dije nombres. No, pero sí, ahí se juntaban varios luchadores, pues uno que fue campeón mundial, pero ahorita no me acuerdo de su nombre. Me acordaba porque todo el mundo le decía campeón, y pasaba, ya sabes, pasaba por el pomo, terminaban boteando la mayoría de los luchadores, porque se los llevaba el ¿cómo se llama? Pocos fueron los que supieron encauzar su carrera luchística. Y por ejemplo, este Frankenstein que me decías, que yo te decía que Carlitos, su nombre es Natanael León. Sí, era vaciado ese señor, vaciado. Porque fíjate que, por ejemplo, a él no le podías hacer una broma así pesadona, porque tenía un genio bien canijillo. Llevaba la lámpara escondida, y entonces ahí es donde llevaba el genio. Órale, mira, ¿quién está escribiendo? Dice Guillermo Cuellar. Ay, ¿qué pasó, mi Guillermo? Saludos, Memo. Cuellar. Oye, gracias por el material que nos mandaste de allá de TV Azteca, Lo vamos a pasar ahorita. Gracias, Memo. Chucho Salinas tocaba la batería en el conjunto musical Quinteto de los Hermanos Salinas, ¿sí? No, yo sí sabía que tocaba en un grupo musical, pero no lo sabía hasta ahorita que me lo está demostrando Enrique Wenzel. Dice el pollito, Pochi Piculas, dice, saludos, Dino Roger, aquí viéndolos después de la fuerte lluvia, sí, está lloviendo duro. Cayó Enrique Wenzel, ¿sabían que Dimas, la mano derecha de Patillas en los tacos de carnitas, a la vuelta del doctor Lucio fue luchador? Sí, sí, me acuerdo de él. También, parecía Modo de Mentira, pero tú los veías con unos aspectos grotescos y la manga y todo el rollo, y eran unas damas,
eran unos niñotes. Pues sí. La verdad que yo no sé por qué se hacen rudos porque sí se golpean, ¿no? O sea, Eso que ni qué, son unos atletas, ¿eh? Mis respetos, ¿eh? Son unos atletas. Y también le meten durísimo al chupe, ¿eh? ¿Te No acuerdas de sé. cuando íbamos en la madrugada de los sábados allá, viernes, a la Arena México? Nos estacionábamos hasta arriba, hasta la azotea. Allá se juntaban a tomar, ¿no? Buenos para tomar y buenos para luchar. La verdad, sí. Buenos, dicen que la mejor lucha era la mexicana, ¿no? Bueno, sí, durante muchos años la lucha libre mexicana ha sido la mejor del mundo, porque la WWE es mucha fuerza y mucho show, desde luego, mucho estarle poniendo ahí y la carita y la reacción y mucho hollywoodesco, pero la lucha libre mexicana, de los norteamericanos aprendieron a volar gracias a los luchadores mexicanos. Asimismo, los luchadores japoneses, cuando los mexicanos van a luchar allá, no, hombre, simplemente el que era un idolazo también allá, entre varios, era Mil Máscaras. Que al principio, no, pues lógico, como a todo mundo, a todos los extranjeros, pues no los toleran, ¿no? No, tenemos nuestras figuras a las que les damos la prioridad. Pero el luchador mexicano siempre se tuvo que, con perdón de ustedes y de quien me escucha, partirse el alma por completo y pues demostrar de qué está hecho el luchador mexicano. Y Mil Máscaras, que aparte de que fue físico-culturista, pues era muy buen luchador. Hubo una temporada que primero Will Rubinsky le dieron un espacio siempre el domingo, como alguien que dominaba la mente, algo así raro, y empezó a demostrar que un director, ¿te acuerdas de la sección amarilla del directorio? Sí. La rompía ahí con las dos manos, hacía así. Y posterior ya lo invitaron a Éxitos Bacardí y distintos programas. Y resulta, yo no estaba enterado. Una vez que se canceló algo, pasó que a las 4 de la tarde estábamos fuera de un Éxitos de Bacardí. Y nos invitó a comer a su restaurante. Ah, sí, cómo no. Argentino, y qué comida, y digo, qué calidad de tipo, nunca negó nada, y le decía Pepe Morris, tú no te preocupes por la cuenta. Y le decía, bueno, ¿cómo que no me preocupo? Nadie va a pagar un quinto aquí, ni tú, ni nadie, ni nadie, me los van a atender como merecen. Caray. No. ¿Dónde estaba el restaurante? ¿Te acuerdas dónde estaba el restaurante? Estaba en la zona rosa. No. Bueno, yo al que fue el Insurgentes era el Rincón Gaucho, el Rincón Gaucho. Ahí estaba cerca de Ciudad Universitaria. Bueno, ya te ok. Y el Rincón Gaucho nos invitó varias veces, güero. Sí, por ahí estaba cerca un restaurante muy famoso, que era el Mauna Loa. Ah, sí. Qué fenomenal era ese lugar, ¿eh? El de la zona rosa era, pero... ¿Cómo se llamaba también el salón que pusieron un salón señorial, ¿no? También estaba ahí, ¿no? Señorial, ¿cómo se llamaba, no? Allí en la zona rosa, el patrón no salía de un restaurante que se llama el Belling House. Ahí te encontrabas al patrón los jueves o los no sé qué. Claro, cuando estaba en México. Sí. ¿A ti, Roger, te tocó alguna vez ir a trabajar como cámara a la Arena México, a las luchas? Sí. Con el agua de riñón. Y los gachos me pusieron donde sí llegaba el agua de riñón. ¿En el ring? No, era como ahora verás.
será como la cuarta o quinta fila, que alcanzabas a ver por arriba de las cuerdas, ¿me entiendes? Y ahí los que estaban en la parte de hasta arriba, no. Ah, ya. No, pero ¿sabes dónde era? Era en balcones, exactamente en balcón. Y ahí, antes de que había un lugar en el que nada más habían abierto para que se me entrara el lente de la cámara. Entonces te había tocado la cámara 2, porque de arriba era de donde te daban unos buenos baños, pero lindos. Sí. Fíjate que a mí me tocó estar con una cámara de la Vikingo precisamente, y es más, de las de blanco y negro todavía, allí en la Arena México, y con el famoso hi-hat. Entonces se puede decir que ese tipo de cámaras fueron las precursoras de las cámaras portátiles en la lucha libre, porque Rodolfo Rodríguez Casasola, ya ves que el hi-hat pues es un tripié de iluminación. Entonces tiene un cabezal para poner el cabezal Vinten, que era como este. Bueno, no, este es otro, pero el Vinten era de media luna. Entonces, el Luis Martínez, en paz descanse, mi compadre, el Gallo, agarraba una de las patas, Rodolfo Rodríguez agarraba otra, y lógicamente yo agarraba la otra. Y de este lado tenía yo el foco, y acá tenía yo la manivela para hacer zoom in y zoom back. Entonces, me decía, no me acuerdo quién era el director de cámaras, creo que era, no me acuerdo si era Andrés Díaz Ayas o era Rigoberto Díaz, me parece. Rigoberto. Creo que era Díaz. Y me decía, Víctor, quiero que estés abajo y luego quiero que subas la cámara ahora sí que en la esquina frontal al luchador, y después te desplaces con la cámara por un lado para que se viera la lona y la cuerda, pero que yo hiciera el travel. Pues entonces ya así de esa manera pues no había ningún problema, porque pues entre tres ya era más fácil. Rodolfo agarraba una parte del cable y una pata, y Luisito la otra, y le decía yo, vamos a hacer el travel hacia allá, órale, vámonos a la derecha, vámonos, quietos, ya, y switchaba la otra, o switchaba a la del long shot, o se iba a la otra cámara que tenía el medium shot del luchador, de los técnicos, que por lo regular siempre son del lado izquierdo. Y cosas muy interesantes que va uno conociendo y que va uno haciendo dentro del ambiente de la televisión en conjunto, sobre todo con la lucha libre. Cuando vienen las portátiles, a mí ya no me tocó estar con las portátiles en la Arena México. ¿Sí? Ya en ese tiempo ya no me tocaba. A mí ya había más portátiles, porque las portátiles que yo empecé a utilizar eran las RCA, como esta precisamente. Entonces, tantito que los cables se tronaron un cable hechizo y ya valió, se salió de sincronía, se salió ¿cómo se llama? De convergencia, y va para atrás la cámara, y otra vez a entrarle a ajustar, y otra vez a hacer 2, 3 tomas, y se volvía a desajustar. Pero con las cámaras de blanco y negro, o con las las francesas, Roger, las Thompson. Con las Thompson ya era un aliviane gigantesco, porque el de ser el cable de ese grueso a ser ya de este grueso, pues ya era una ventaja y te podías desplazar. Entonces ya podíamos, yo ya podía hacer el travel desde ver el luchador, el rudo, casi de perfil, y darme casi toda la vuelta hasta de contraesquina o contraesquina. Me daba la oportunidad Rigoberto Díaz de poder hacerlo. Entonces era muy padre, para mí era muy padre, porque ya cuando terminaba la función, decía, ya cuando el productor te decía, el director de cámaras te decía, buen trabajo, decías, ay, que a todas margaritas, ya todos la libramos y nos alivianamos, ¿no? Pero así era bonito. Déjame ver unos datos. ¿No te tocó a ti ir a la Coliseo? ¿Cómo no? Claro. La Coliseo no la conocí, fíjate. ¿No la conociste? No, hombre, era maravilloso estar. Ahorita te digo, me tocó estar en la Coliseo en el box, la lucha libre también.
porque no era tan frecuente que metieran la lucha libre en la Arena Coliseo, porque la catedral de la lucha libre era la Arena México. Entonces nada más había una función, creo que nada más era una función, sino que me corrige Enrique Vencel, una función en la Arena México y una función los domingos en la Arena Coliseo. Y los sábados era el bofe. ¿Sabes quién tenía muchas peleas en el Coliseo? No me digas. De verdad. No, es que... Rocha le tocaba mucho ir allá. A Rocha. No, también a Rigoberto Díaz. Bueno, pues él era director de cámaras, tenía que tener muchas peleas. No, mira lo que dice Enrique. Dato viejito, Black Shadow perdió la máscara con el Santo y de ahí en adelante fue Alejandro Cruz. Sí. Black Shadow, ok. Black Shadow. Enrique Yáñez y su hermano, Llanes y su hermano se hicieron famosos en CAS. Con una llave. Ay, ¿escuchas? En cada lucha con una llave. En cada lucha. No manches, sí. Es que sí me escribe. Yo conocí, todavía me tocó conocer a Enrique Llanes como luchador antes de que se volviera comentarista deportivo. Y hacíamos un programa. A mí me tocó verlo luchar, ¿eh? Porque él era de mi pueblo, él era de allá de Chignahuapan, bueno, de un pueblito de ahí de Chignahuapan. Sí, de por ahí cerca, sí. Se llama Acolihuía. Acolihuía. Ahí nació. Ajá. Bueno, también pregunta Enrique. Dice Enrique, pregunta, ¿cuántas veces fueron a una tardeada en el Salón Riviera? Jule, un montón de veces. Es más, cuando se hacía la hora de los locutores también ahí desde el Salón Riviera, ¡hombre! Bueno, a mí me gustaba ir porque en primera, modestia aparte, mis suegros bailaban, pero perfectos, muy bien. Estaba cerca también Margot, ¿no? El Margot. También salón de baile Margot, sí, Margot creo que. Pero en la tardeadas eran salón de baile ya en la noche, ¿no? Sí, ya las tardeadas eran para a veces había, la mayoría de las veces porque se llamaban tardeadas, eran porque se presentaban los viejitos, en aquellos tiempos, jóvenes rucanroleros, como Edgar Costa, como los Teen Tops, por eso eran las tardeadas, y posteriormente en el Salón Riviera se hicieron los bailes, porque era un salón de fiestas y un salón de baile, y era muy padre. Y a mí me tocó, te digo, ir con mis suegros y disfrutar tanto de las tardeadas como los shows que hacían con las grandes orquestas de aquellos años en la Ciudad de México. Sí, mi querido Enrique, qué bonito, qué buenos recuerdos me hiciste de aflorar ahorita. Dice, pregunta Enrique Vencel. ¿Cuál era el Vikingo y quién era el jefe del Vikingo? Era en la Vikingo estuvieron varios jefes mientras yo estuve ahí. Primero estuvo el ingeniero Miguel Durán Cruces. Después de haber estado el ingeniero Durán Cruces, pasaron a Jorge Marcos Martínez Huerta y y se me fue ahorita el nombre de otro de los ingenieros que también menciona mucho y que fue iniciador de la televisión, que menciona mucho, Nachito Vázquez Montes. Se me fue ahorita el nombre. Bueno, y ya posteriormente, ya empezaron a hacer cambios. Se fueron a unos los mandaron a Marcos, creo que lo mandaron a Lariane, y a ay, Dios mío, espero que esté bien el ingeniero Fernando Garrido, ya me acordé. Fernando Garrido. Yo recuerdo mucho un ingeniero, pero nunca supe en cuál estaba, el ingeniero Peregrina. ¿Raúl Peregrina? O era de iluminación, no sé cómo estuvo. Dice Enrique que eran las tardeadas de 5 a las 10:30. Sí, por eso eran tardeadas. Haber ido al Riviera, pero era ya tarde, era baile, pues, era como ir a ahí, ¿cómo se llama? A Portales, al California. Ir a la Maraca, ir
al ¿cómo se llama? Al California Dancing Club, como ir a Los Ángeles. Y hacían fiestas privadas también ahí en el Riviera, Salón Riviera, porque empresas rentaban para Navidad y hacían posadas en el Salón Riviera, ya, pero que en la noche terminaban a las 2 de la mañana. Te digo que ahí hacían también, inclusive parte, me acuerdo que parte de las posadas de la XCW se llegaron a hacer en el Salón Riviera. Y ahí es donde daban los arcones de la XCW también. Exactamente. Sí, que habían pocos salones, pero el Salón Riviera era uno de los más decentes, porque acá en Portales había un montón de raza, ¿eh? Ah, sí. En el California había un montón de raza. No me acuerdo si ahí en el Rivera te vendían cerveza, no recuerdo, pero acá en Portales sí te vendían cerveza, ¿eh? En el Riviera te vendían hasta bebidas ¿cómo se llama? Espirituales. Está bien, está bien. Pues qué grandes recuerdos. Oye, ¿no tienes nada de Chucho Salinas? ¿Se te acabó todo? No, lo que me decías de que nos hizo favor de enviar a un compañero, aquí lo tengo. El señor Cuellar. Ok. Les voy a poner nada más. Este material es de Imevisión antes de ser Televisión Azteca. Es ¿sí? lo que me dijiste que le regaló, creo que el señor Luna, ¿no? Martín Luna Cuellar, ¿no? Me parece que sí. Sí, ¿verdad? Vamos a verlo. Buenos días, muy buenos días. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Ensalada de Lechuga, donde transmitimos diariamente de lunes a viernes. ¿Cómo están? Buenos días, los saluda Chucho Salinas. Sábado 20 de enero, Sábado noticias 20. por doquier, la más importante desde luego, que bueno, es como milagro, ¿no? 2-0 a Brasil. Pero ¿cómo sábado 20 de enero? ¿Cómo que sábado 20 de enero? Aquí dice sábado 20 de enero. Ay, ¿y qué? ¿Por qué? Porque es una de las cosas que voy a hablar. Dios mío de mi vida. Vas para atrás, Chucho. Es una cosa de tarea ya. Tienes que tener información, si es que se llama información a lo que tenemos. Y sobre esa información vas pedaleando, vas trabajando y ya llevas un guión, entre comillas, escrito en los diarios, escrito en los editoriales, escrito en las caricaturas, y sobre eso pues llevas ya una información que te hace falta todos los días, como el comer, el día que te falla el periódico, o el día que tienes falta de algo, ya no sabes qué abrir, qué leer. No puedes absorber todas las noticias y todo lo que se dice en los periódicos, y menos de 10 periódicos. Lees los encabezados, lees lo que más o menos te interesa, pero detrás hay arriba de 60 años, puedo decir más o menos, con quien juega golf, 60 saltos, y esto nos permite hacer un equilibrio de lo que sabemos a través de toda nuestra vida y lo que está ocurriendo. Oye, qué clarita la voz de Chucho Salinas, clarita, nunca perdió. ¿Sabían ustedes que él estuvo cubriendo cuando se fue Raúl Velasco a Televisa, bueno, cuando lo corrieron de San Ángel, que hacía Domingos Espectaculares? Buscaban un conductor y metieron a Chucho Salinas. Chucho Salinas estuvo un tiempo, Nelson Juárez y el Pirulí fue el último que lo hizo, ¿no? Y después ya regresó Raúl, ya como siempre en domingo, pero el programa se llamaba Domingos Espectaculares, donde presentaban un montón de cosas también, muy buenos programas y con mucho presupuesto, ¿eh? Yo ahorita recordé porque esa voz tan clarita que tenía Salinas, ¿no? Yo recuerdo mucho esto. Fíjense que un día oí platicar, esto también lo dicen muchas entrevistas, Alejandro Suárez, que pues él todavía ni pensaba entrar aquí a la televisión cuando pasaba su hermano, que ya era actor, ¿no? No se crean que es un gran actor, pero ya era actor.
y en la oportunidad se las había dado Chucho Salinas. Chucho Salinas le había dado la oportunidad a Héctor Suárez. Y entonces le dijo, oye, no seas gacho, carnal, dile que si me da chance de entrar ahí, a mí también me gusta eso. Y que le dijo, sí, vamos a verlo, y ya fue como el hermano metió a Alejandro, ¿no? El primero que entró fue Chucho Salinas, que dicen que tenía buen puesto. Mira, ahí está, que ayer nos mandó esta publicación, y con Alejandro Suárez me acaban de reconocer como uno de sus fans destacados. Claro que sí. Y también el Indio, alguien que representa a Emilio el Indio Fernández me acaban de reconocer como uno de sus fans. Y otro de Monterrey, no lo subiste, de Monterrey, ¿verdad? De este señor que te dije que se llamaba, porque también se murió. Ah, carambas. Sí, ya tiene muchos años. Que te decía yo que hacía un programa de aficionados, ¿no? Que me gustaba mucho cómo lo hacía. En Monterrey. En Monterrey. Rómulo, dijiste, ¿no? Rómulo Lozano. Muy vaciado el señor. Era en el tiempo que estaba Panzón Panseco allá también, en Monterrey. Ahí en ese canal se hacían buenos programas. También puedo decir que Angélica María hizo una telenovela. Creo que la única, o si no, una de las únicas que hizo en toda su trayectoria, ¿no? No, sí, hizo varias. Sí, yo me acuerdo que hizo una allá, porque era una diva de esas, pero de a de veras, diva de a de veras, sí. No, y aquí en Televisa creo que estuvo, muchacha italiana viene a casarse. No, hizo una de estas del tiempo atrás, ¿cómo se llamaban? Las históricas. Creo que hizo una histórica. No recuerdo qué parte de la... Pero alguien me ha dicho que no, que creo que nomás hizo dos. Una en Monterrey y esta que les digo. Por cierto que había un señor, ¿te acuerdas de Cuco, de Jorge Miranda? Un cubano. Cuco estaba de iluminador en Monterrey y la señora se le aventaba gruesísimo a Cuco, ¿eh? Pues Cuco era guapo el señor, ¿no? Jorge Miranda. Era galanazo. Y le dijo a Sergio Peña, oye, a ver, ¿qué onda con este señor? No, bueno, pues le gustó el señor. Fíjate que hice el intento para este día de bajar la entrada y un fragmento pequeño de la hora marcada, que fue en 1990, pero el formato, no sé si es el original o el que subieron a YouTube, no me daba chance de bajarlo hasta que pasé todos los capítulos que había, y había uno que mencionaba que tenía el formato 1030, y ese sí como que lo empezó a bajar, pero el formato de origen no sé si así lo subieron o el material venía en ese formato. Pero también consideré que estaba interesante y pues por el día, ¿no? De viernes hubiera estado bueno. Y ahí total que me quedé con el archivo, pero lo quiero reproducir y no te da. No se da. No, pues hay varias cosas que no te da. No sé si había... Eso es realmente algún ingeniero que te lo puede explicar, ¿no? Pero hay cosas que por más que las quieres bajar, no te da. Yo he querido bajar cosas de Canal 11 y no me deja, ¿no? Ya libres, porque también, acuérdense que Canal 11 pues, también ya tiene muchísimos años y tiene cosas ya libres, ¿no? Y sobre todo de un México de los recuerdos, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver cuando de verdad México era transparente, ¿no? Transparente, que se veían de cerro a cerro, ¿no? De pueblo a pueblo. La región más transparente. Exacto, del aire, decía, ¿no?
Por ejemplo, vino a contaminar mucho. Ahora que iba a hacer una comparación de aquellos tiempos en donde todavía pasaban los tranvías y todo este rollo. No había tantos anuncios en las azoteas, ¿eh? Ahora se contaminó todo eso. México, ahorita últimamente los están quitando, pero estaba ya muy contaminado de carteles, ¿eh? Sí, no, bueno, de anuncios, no digas que de carteles, de anuncios, y todos esos espectaculares, se empezaron a hacer las leyes de regulación porque todo periférico estaba saturado y se provocaban muchos accidentes. Entonces, cuando periférico todavía se podía circular a una velocidad moderada, había muchos accidentes por lo mismo. Era la contaminación visual, así le llamaron. Exacto. Yo me acuerdo de chamaco, ahorita que dicen de los carteles, bueno, de los anuncios. Se me quedó muy grabado. Yo tomaba un delfín para ir a Televisa San Ángel, que corría en Insurgentes y llegaba a Unidad Independencia. Y no se me olvida que en ese, como en los anteriores, era delfín, anteriormente eran las ballenas. Y bueno, había unos las anuncios. Vitrinas. No sé si se acuerdan del anuncio de Casa Radio América. Por 8 pesos llévate tu bicicleta. Así. Podías sacar tu moto o tu bicicleta por 8 pesotes. Me acuerdo Los camiones ya no tienen tantos anuncios, pero igual había una contaminación de todos los camiones que pasaban por Insurgentes, anunciando telenovelas y pues, grandes refresqueras y cigarreras y tequileras. Había de todo, ya te bombardeaban con todo, ¿no? Y aparte, pues, se volvió una ciudad muy contaminada también hasta de audio, ¿eh? De audio. Ahora yo he visto que hay cambios, pero porque los edificios ya son más finos, más fifís, decía Cabecita de Algodón, ¿no? Ya como que invirtieron más, ya no hay tanto anuncio, ya te tienes que acercar más para entrar a una tienda, un pasaje de esos que hicieron grandísimos, ¿no? Entran en una cuadra, salen en la otra. Si vieras el ruido que hay ahí en casa de mi suegra, a toda hora. Es una vía, sí, es un cruce medio conflictivo. Y ay, hijo de la guayaba. Todo lo que son los ejes viales, ese es un problemón. Calzada de Tlalpan, Calzada de la Viga, simplemente donde vivías antes, Polo, ahora hay una serie de taquerías allí en Lorenzo Boturini, bajando el puente que vas sobre eje 3 y luego bajas el puente para Boturini, todo ese tramo que está antes de llegar a la Viga, no, es un verdadero desgarriate poder cruzar ahí. Ahí Clavijero, bueno, desde Coruña se viene Coruña hay de taquerías, sí. y hay unas tortas riquísimas, ¿eh? Carísimas. Las taquerías están carísimas. Les dices, un par de sopes 50 pesos y sopecitos pequeños, dices, no, me vengan a decir esas cosas. Pero fíjate, los domingos me echo unas gorditas así de chicharrón y me cuestan 45 pesos. Una gordita así. Y un sope así de guarachón, guarachón, también de 45 baros. Pero con uno quedas bien. Con uno comes, ¿no? Pues es que es gente de... a mí me gusta mucho la masa, ¿eh? Mira lo que dice Enrique. Voy. Enrique Benzel dice, anécdota. Dice, cuando el crucero hacía la dato de Dino Viejo, anécdota, cuando el crucero hacía los sacados de la transmisión de box en una coliseo, nunca pudimos ganarle a don Carlos Albert el número de tacos que estaban enfrente de la coliseo. El reto eran 3 de nosotros contra don Carlos. Él comía entre 30 y 35. Su mecha. Cuando mucho llegábamos a 20 o a 22. Transmisión del box.
De los sábados. El box de los sábados. Fíjate que a mí me gusta, Enrique, fíjate que a mí me gustaban los tacos de cabeza que estaban ahí junto a la Arena Coliseo. Uh-huh. Ayer, eso era una cervecería, pero ahí había un puestecito muy pequeño, cuando mucho 1 metro, y ahí te despachaban los tacos, y sí le entrábamos, pero con singular alegría, estaban riquísimos, cuando los tacos de cabeza, pues tenían un aromita muy especial, no sé qué hierba le echaban al agua, que ibas caminando por la calle de repente, ay, hay tacos de cabeza, pero era un aroma muy peculiar que ahora ya no lo he notado en las taquerías donde venden tacos de cabeza. Es que ahora ya no sabes de cabeza de quién. Ahí en mi casa sí hay unos tacos de cabeza riquísimos. Nada más que creo que nada más van 2 días o 3 días a la semana. Ahí frente a una carnicería que está ahí casi frente de mi casa. Y de veras saben ricos, saben diferentes, porque tienen una tortillita chiquita, ¿no? Que llenan de cabeza y su salsa, también la salsa es especial. Y sí huelen desde lejos. Las señoras se paran ahí, ya grandes, ¿no? Como de mi edad, y las ves ahí comiendo porque adelante mi mujer va a unas clases de costura con puras viejitas igual, ¿no? Y entonces ahí encuentro a sus amigas cuando voy a comer los tacos, ahí están, antes de llegar a las clases, ahí están comiendo tacos. El olor es singular. Sí, y volviendo a los tacos de la Coliseo, íbamos a los tacos de la Coliseo. Fíjate en cómo teníamos de estómago para comer. Los tacos de la Coliseo. A la entrada de la Coliseo, y si se acuerda, Enrique, había un señor que vendía semillas de calabaza, o sea, pepitas, que se llamaba Jaime. Tanto íbamos a las transmisiones del box, que pues que ya hasta te decía, aquí te tengo ya tu bolsa de pepitas, y ya sabía qué cantidad de pepitas le pedías cada vez que íbamos ahí. Pasaba, te echabas las pepitas a la bolsa, ya entrabas para la transmisión, lógico, teníamos que estar media hora antes de la transmisión, ya en cámaras, ya previamente haber instalado todo, dejando todo bien checado, y después irnos a cenar. Llegábamos allí, a mí me tocaba en ocasiones estar abajo, en el pasillo central para ver el full shot del cuadro del ring y los boxeadores. Y llegaba la señora que vendía los tés. Y llegaba la señora que vendía las tortas de jamón. A mí se me quedó muy arraigada la costumbre de comer de las tortas de jamón. Inclusive cuando voy a la lucha libre aquí en la Arena México, también pido mi torta de jamón. No porque sea yo el chavo, pero así. Y ahí, de la que se le sale el jamoncito arriba. Sí, que nomás te saluda el jamón. Sí, y en la parte de hasta atrás, en la última fila, en la parte de abajo, ya antes de donde está, ahora sí que hay una especie de barda, que es lo que es el redondel de la parte de abajo, y ahí se sentaba Enrique Brión, cuando Enrique Brión, Briones, Enrique, ¿cómo se llamaba Briones? El que era el instructor en la Procuraduría de todos los agentes. Ay, se me fue ahorita, pero se apellidaba Briones. Bueno, Briones. ¿No le decían Estaca? No. Estaca Briones. No, no, era muy rudo, eso sí, era muy rudo. Era instructor de los agentes de la policía. ¿No era el Bobby o cómo decían? No me acuerdo cómo. ¿Sabes quién lo aumentaba mucho, Polo? Jico Gamboa. Mencionaba mucho este cuate. Sí. También el viejo Ángeles. Ajá. Yo sabes de qué me acuerdo, Víctor, allí en la México, que pasó un fulano vendiendo los famosos chitos. Los chitos, la carne de burro. La carne de burro, ¿verdad? Decían que era carne de burro, ¿verdad? Oye, pero ¿cómo te tardabas en masticarla? Estabas como precisamente.
Precisamente por eso era la que era carne de burro. Por eso yo me quedé sin dientes. Ese era comercial. No se quede sin pelo y sin dientes. Como su pedazo de carne de burro. No, pues es que en la escuela, pues hacía mucha saliva, ¿no? Era durísimo, esa Era carne. para entretenerte y calmarte las ansias de, pues si no tenías lana, ¿cuánto te costaba un pedazo de chito? 20 centavos. 20 centavos, sí. Pero dije que era carne de burro, ¿sería tú? ¿Quién sabe? Mira, había el chito, también había unos paquetes que era de garbanzo. Ajá. En vez de pepita, también estaba re duro, pero ahí le entrabas. Tenía un sabor muy rico, no sé por qué. Primero los amansabas con la saliva y duro, y luego ya le dabas la mordida, porque sí te llegaba a tronar las muelas. Sí, como no. Sí, claro no, pues entre el chicle y esta, es que de veras nos pusimos a perder. ¿Cuál chicle? Si vendían trozos, le llamaban menta, la famosa menta que era como en pedacitos. Al final era como chicle mal elaborado. Pues igual masticábamos una cosa como chapopote, ¿no te acuerdas? ¿Cuál sería? Para blanquear los dientes como chapopote. Te lo daban así para mascarlo. A mí una vez me trajeron un chicle de Guadalajara que se llama chicle de talpa, y ese chicle, no, hombre, no te lo acabas, y era para limpiar precisamente los dientes. Era para limpiar los dientes. Para limpiar los dientes, sino, bueno, yo me acuerdo que pues era duro. Ahora no sé, ya nunca he visto que alguien se limpie los dientes con eso, pero antes decían que también con una tortilla que se quemada, ajá. el polvito, ¿no? Y te limpiabas los dientes y te se ponían blancos, ¿no? Entonces, pero pues los remedios ahora sí que los remedios de antes, ¿no? No sé si... Sí, la tradición. Pero antes había boticas, no farmacias. Exacto. Y llegabas a la botica y ahí te decían, oiga, mi amigo, me huelen los pies, aguánteme, ahorita le voy a hacer algo para el olor de patas. No, hombre, tenía para todo. Oiga, que tengo un empachado. Ahorita decía Manuel Roy, que en las boticas vendían la cocaína. Sí. Para el dolor de muelas. Y ibas y comprabas, ¿no? Me da un peso de cocaína, por favor, ¿no? Y te daban ya el polvito y te lo metías y te dolía la muela, ¿no? Y después encontraron que tenía otro. Y bueno, pues a mí la última vez me tocó aquí en un pueblo que se llama, pertenece a Tlaxcala, se llama Tlaxco. La tierra de Juan Monroy. Ajá, ahí en Tlaxco todavía hay una farmacia y la señora ya está bien grande y se me enfermó Renata y íbamos de camino hacia allá y un domingo y dice, hay una farmacia abierta. Le digo, no es farmacia, es botica. Y fue y me hizo rápido. Le dice, ¿qué tiene la niña? Pues viene vomitando y así, asado, y con dolor de panza. Y rápido me hizo una bebida y dele esto y se le quitó. Pero pregúntame ahora, ve una farmacia y pregunta por pan puerco o pregunta por pomada de la manzana, hijo, ya viene el tubo. Todavía venden la pomada de la manzana y todavía sí, pero ya viene en un ¿cómo se llama? Como si fuera de pasta de dientes. Ajá. Y antes venía en una cajita de madera pequeñita. Sí. Hay otra para los sustos que se llaman espíritus tomados y espíritus untados. El bálsamo de los 7 espíritus eran los untados. Exacto. ¿No se acuerdan? Para la tos había una cosa que te la ponían aquí. Sí. Y Descongestina.
Y sí, antes, ay, hijo. Caliente como la... Bueno, ¿para qué te digo? No, sí, pero sí te aliviaba, ¿eh? Sí, cómo Sí no. te aliviaba, nomás que al otro día que te tenías que despegar esto, ay, porque Y se no te ponía podías dura, bañar, ¿eh? no te podías bañar. No sé ¿Sabes qué, cómo me no sé quitaban qué a mí el contenido. resfriado? Me ponían unas cataplasmas en las plantas de los pies de manteca y no sé qué tanto me enjurge Café, y sudabas pa' la madre. Pero se te ¿sí? quitaba el catarro. Ah, sí, 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 de volada. ¿No? Antiplogestines se llamaba esta que te digo que a mí mi abuelita me echaba y me ponía un papel de estraza, ¿no? Y te digo que se quedaba pegado ahí el papel y al otro día se hacía duro para despegarlo. No te lo vais a quitar, no te lo vais a quitar. ¿Y cómo me voy así a la escuela con el... Ay, pues te pongo una playera y Apriétate la camisa. ya ibas con tu plasta aquí de... No, no, no. No, pues había muchas cosas. No sé si ustedes llegaron a darles esta cosa de... Esta cosa para... Ay, ¿cómo se llamaba esto de... Una vitamina de pescado. Ah, cómo no. El hígado Este, de, el hígado de tiburón Sí, pero ¿cómo exacto. se llamaba? No se se acuerdan cómo se llamaba llamaba. ahora verás, hijo. Porque a mí me lo dieron una vez, hijo, y sabía horrible la fregadera esa. ¿Sabes quién Pero también, anunciaba uno similar, nada más que era otra marca? Ese se llamaba Hemostil y lo anunciaba Evita, ¿te acuerdas la de Guadalajara? la de Guadalajara, la chamaquita, sí, sí, sí. Eh, Pero, pero no me acuerdo cómo, porque mi mamá me lo llegó a dar ese, te digo, ella tenía una cuñada que era enfermera. No, dale este hígado de tiburón, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Olía, híjole, ahora sí que sí olía a pescado y y te hacía sabía igual. horrible. No, no sé, pero a mí, por ejemplo, a ustedes nunca les llegaron a poner una lavativa. ¿Cómo Ay, no? sí. Una lavativa. Sí, lo malo es que yo cada semana quería una. O sea, hay algunas que diario querían una. No, pero era un martirio eso, no, no, chinga. No, pues bueno, híjole, es que sí, no, no manches. Pero era efectivísimo también, ¿eh? Sí. A mí una sola vez me pusieron la lavativa, pero como te digo, hijo, no, yo sentía que me moría. Después ya, claro, ese es para quitar creo que el empacho, ¿no? Sí. Decían, anda empachado. Pero después descubrieron que el empacho también se curaba con el pan puerco. eh, y te daban un Pero jalón claro, en la espalda, te tronaban de la espalda, te daban un pellizco ahí por la columna en la parte de abajo, antes de las caderas, y poco nada más tronaba y decía, ya, Me ya quedó. ya. Ya nomás te Y eso, sobaban, ya. Nomás. eso que te ponían ¿cómo se llama? Que te jalaba la piel así con un vaso caliente, que le metían alcohol. No me acuerdo cómo se llaman que te ya chupan así. sí, sí, sí. Ah, no, a mí eso, hijo, sí me ponía. Pero también son efectivas, ¿eh? Sí. ¿No te acuerdas cómo se llaman, Víctor? Las cosas esas que te le ponen en la espalda o en la cintura. A eh, ay, que lo utilizan mucho los chinos. Ajá, ajá. Y Eh, ahora, ventosas. una ventosa, ay, hijo. Si es No, que se va porque, pegando la piel ahí, ¡pum! pero si no te la saben a ponerte quema, ¿eh? Sí, pues se pone, qué mala, bueno. Yo dice, Aceite de hígado de tiburón, Era, aceite de hígado de tiburón, sí, esa. que era riquísimo. hijo de No, su no, madre. olía. Y Ay, luego ibas al seguro y te mandaban polivitaminas, hijo de la... Ah, sí. Hijas. Mira lo que dice Enrique. dato complementario de don Carlos. Entraba 45 o 50 tacos antes de terminar la preliminar. Ya no tenía ni uno. Eso era saber comer. Híjole, pues no sé. La verdad, sí Además era era saber comer. una persona altísima.
Sí, dato de vino viejo. Entre 58 y 51 nos tocó abrir 2 o 3 veces las tardeadas con cuyo, ¿con el qué? Con el concuyo que Conjunto. teníamos, con el conjunto que teníamos en la secundaria. Tosoa del conjunto Todos los del conjunto. éramos alumnos del Colegio México de Mérida, 33, Colonia Roja. No manches. La Roma. Pregunta, ¿cómo le decían a Wilbur? A Luis Wilbur, el Chicles. Pues el Chicles. El Chicles, ¿no? A ver, Ayer les voy a poner de ese mismo programa de que nos mandaron, a ver, ¿a quién identifican? Ahí, nomás les voy a poner un pedacito, ¿eh? Aquí Una gran cantidad de matachines bailaron alrededor de la columna de la Independencia. ¿Tienes micrófono? Sigo considerando esa victoria como la más importante conseguida por el equipo nacional mexicano en la nueva historia, cuando finalmente le salieron las plumas de gallito y les creció el espolón como anoche. Fue cuestión de saber robar un pedazo de gloria al cielo. Me siento bien en radio. Sí, de hecho es un radio que no practicaban en México hace muchos años, cuando era nada más el disco, la hora. ¿Quién era Héctor Kiev? A ver. Héctor Kiev era el que hacía en el final de noticiero hacía. Era Tacho López Cuarzo. Sí, Héctor López Cuarzo, que salía con Jacobo Zabludovsky 24 horas, él terminaba. Yo tengo una anécdota. Paloma, abuela, decía. Chistoso, con el Flaco Ibáñez. Y habían salido de una comida de publicistas, ¿te acuerdas, güero? Estuvieron los dos, hacían un sketch que fue López Portillo. Y estuvieron chistosísimos, los dos chistosísimos, y los mandó a traer López Portillo para hablar con los dos, para que hicieran, para que trabajaran en algunas cosas de la presidencia, me imagino. Y al salir nos encontramos en la mera puerta y se estaba peleando el Flaco Ibáñez con un policía. Y el Carlos, ¿ya ves cómo era el Carlos Castillo? Ya le dijo al policía, ya cállate, hijo de quinta, y se llevaba bien con el policía. Y dijo el Flaco Ibáñez, ¿dónde van? Vamos por un pomo. Porque a nosotros nos habían prohibido que tomáramos, porque no sé si te acuerdas que hicimos un partido de fútbol ahí en el Foro 2, hicimos un partido de fútbol y nos cachó el señor Farrell jugando. Pues cuando se ponía hasta de portero el Manzanero, ¿te acuerdas que se ponía de portero? Y nos castigaron. Porque antes nos dejaban, metíamos a la covacha las charolas llenas de whisky, de coñac, ¿te acuerdas? A la covacha de camarógrafos. Sí. Sí, pues hasta los meseros ya sabían el caminito. Ya sabían el caminito, sí, y te digo, y entonces pues nos fuimos que a la casa del Flaco Ibáñez que vivía abajo, ahí por Tizapán, así en una colonia bonita. Llegamos a su casa y no. Y entonces se quedó el director que iba a 24 horas y regresaba. Y entonces regresó y estaba el Juanito Mesa. Todavía se acordó, el otro día platiqué con el Juanito Mesa. El de Reyes, ¿te acuerdas de Reyes? Arturo. El hermano del boxer. El hermano del boxer. Carlos Castillo y yo. No me creo que más. Éramos como 5 o 6 y fuimos, te digo, estábamos ahí en la casa del Flaco. Y entonces llegó el Flaco con un primo de él. Pero ¿crees que el Héctor Kiev le dijo no, tú no entres, ¿eh? Tú nos vas a ver desde la ventana. Y era su primo, güey. Y entonces el Flaco servía una copa y le dijo, pásasela por favor, le dijo a Reyes, pásasela por la ventana, ¿no? Y entonces
el otro, no, él no toma, no sé qué, no sé cuántos de eléctrico. Todo le prohibía al chavo, ¿no? Y entonces llegó un momento en que se enojó el flaco. Y le dijo, ¿sabes qué, güey? ¿No te has dado cuenta, Héctor? ¿No te has dado cuenta que estás en mi casa, cabrón? Y aquí mando yo. Pásate, siéntate aquí, güey. Y aquí te vas a tomar lo que yo te dé. No, hombre, pero el otro no, bien nefasto. ¿Sabes cuánto cobraba ese cabrón diario por hacer el corrido ese que hacía con el que terminaba 24 horas? No, 10,000 baros diarios. Ay, cabrón. Diarios. En ese tiempo, ¿eh? Nomás Bueno, nomás él de escribía repente. todo eso. ¿Eh? Él escribía. Él escribía así porque es muy inteligente, chavo, pero nefasto como persona, ¿eh? Héctor Kiev, sí. Y yo nada más me acuerdo de buena rima, Tacho, buena rima. Buena rima, Tacho. Pues es que el licenciado no lo conocía yo creo que a fondo, ¿no? Después de un tiempo lo quitaron, no sé por qué razón lo quitaron de 24 horas. Pues después de lo de vuela, gaviota, vuela. Se me hace que fue por ahí. Por ahí yo creo que sí. Y más o menos yo creo que debe haber sido por ese tiempo. Pues sí, pero sí duró unos años ahí haciendo eso. Y te digo, hacía cosas bonitas, la verdad sí, terminaba bien el noticiero porque era como un resumen de todo lo que pasaba, ¿eh? Y lo hacía con la voz simulando a Tarso, por eso se llamaba López Cuarzo, ¿no? Sí, pues qué padre que recordemos estos viejos programas porque de verdad tienen más, pues tienen muchos recuerdos que a nosotros que pasamos por todo eso, pues ya nada más nos queda eso, vivir esos recuerdos, ¿no? Ahorita que dijiste López Tarso, ¿te acuerdas? México, Magia y Encuentro, que iba a declamar López Tarso, los corridos. Los corridos. Me acuerdo que el Jorge Mora, para que no se le fuera para meter el micrófono, se vistió con su sombrerote y estaba alrededor de López Tarso, pero con el micrófono, para no poner la valier. Extreando, ¿no? No, buenos recuerdos. Mira lo que dice Enrique. Dice, Enrique Bencetato de Dino Viejo, primer staff de producción de 24 horas de licenciados Sabrosos que fueron el jefe Arturo Vega Almada, el demonio asistente Rubén San José y José Luis Calderón. Creo que sí. Exacto. No, a mí me encantó esa anécdota de San José, cuando contestó el teléfono, buenísima esa. Verás que buenísima. ¿Quién habla? Y le gustaba platicarla a él, personalmente la platicaba mucho. Porque fue cierto lo que pasó, fue cierto. Yo creo que con muy pocas gentes, el señor Azcárraga, no muchas, yo creo que sí, muchas gentes. Yo recuerdo que de repente estábamos en la noche y ¿te acuerdas de los relojes que estaban sincronizados en los monitores, Víctor? De ahí de la pecera y de nosotros. Omega, para ser más exactos. Omega, ¿no? Y entonces, de repente el conductor decía, exactamente son tales horas, ¿no? Y se pasaba por un minuto y hablaba el señor Azcárraga. ¿Qué ese pendejo no tiene reloj? Sobre todo en las noches, ¿no? Y pues nos agarraba a nosotros como coordinadores o al que estuviera contestando el teléfono, ¿no? Porque no siempre estábamos ahí, teníamos que ir a checar un montón de cosas. Todos los, porque nos pasaban cada anécdota con estos. Tenía yo una amiga que le entró ahí, trabajaba en mantenimiento y de repente se fue a editar y de repente le decía yo, fíjate si ya llegó Roma, ¿no? Y llegaba y decía, no ha llegado.
Oye, pues yo acabo de ver, teníamos, creo que eran 12 monitores chiquitos, y por ahí venía Estados Unidos, venía Europa, venía todos los monitores que teníamos y los corresponsales. Yo ya vi que ya llegó. No, no ha llegado. Llegaba como Italia, Roma llegaba como Italia, ¿no? Entonces, oye, fíjate bien, porque yo ya la vi. No, es que ya, nada más ha llegado, de todos los que han llegado, ha llegado a Italia. No, no, pues ese es exactamente el que estamos esperando. Y híjole, teníamos muchas cosas así que de repente nos pasaba con gente que venían de las escuelas pues de buenas escuelas, Roger, ¿no? Teníamos practicantes. Y entonces ellos venían de buenas escuelas porque eran hijos de señores de lana. Y oye, búscate algo de la perestroika. No había noticias de la perestroika, ¿no? Era un sistema ruso. Y entonces allá los mandábamos allá al almacén que estaba pasando en la calle. ¿Cómo se llama esa calle, Víctor? El Río de la Loza. Río de la Loza. Y entonces ya los conocían, que eran bien sonsos, ¿no? Y llegaban y decían, oiga, ¿me puede dar imágenes de la perestroika? Y el almacén les decía, ¿y quién es la perestroika? Pues me imagino que ha de ser la esposa de Gorbachov. Y entonces le mandaban a la esposa de Gorbachov, ¿no? Nada más por pero ni siquiera no les brincaba tantito, ¿no? O sea, y así, entonces un día, hablando de este señor Azcárraga, metimos como 3 días seguidos, esto se ha de acordar mucho bien Angie, como 3 días seguidos metimos unas tropas, había la guerra del Golfo Pérsico y metimos, no sé qué equipo, pero metimos una guerra que había en El Salvador. Y nadie se dio cuenta, ¿no? Nadie, pues, estás en otro rollo, no pones atención. Y por poquito nos corren a todos, ¿eh? 3 días metiendo la guerra del Golfo Pérsico como si fuera del Salvador, o sea, y era del Salvador. Las imágenes eran del Salvador. Y así, siempre le digo a Angélica, alguien de ellos, no creo que haya sido el Pollo, pero alguien metió una nota de un violador, ¿no? Había abusado sexualmente y metieron la imagen de un presidente, no me acuerdo si fue Fox o alguien de ellos, ¿no te acuerdas? Sí me acuerdo, pero no fue Fox, fue la imagen de Peña Nieto. Y estuvo pasó en un programa y luego otra vez en otro, y pasaron como 2 o 3 turnos, ¿eh? Y no lo quitaban. Y bueno, pues llegó el señor Azcárraga y dijo, yo necesito que corran a alguien, ¿no? Empezando por una cabeza, pues que corran allá arriba a Javier González o a Díaz Barroso. Quería una cabeza. No, pues siempre terminaban con alguien de acá. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Pues teníamos que mandar a su casa a alguien, ¿no? De los practicantes. Pues es que fue un practicante. Pero así pasa. Muchas cosas que han ocurrido en la televisión, pero lo hacemos con mucho cariño. La verdad que hacemos maravillas. Un día fuimos a trabajar, Víctor y yo, con un señor que nos prestó su cabina de trabajo. Él hacía cine. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el señor, Víctor? La verdad no. Creo que se llamaba José Maldonado, José quién sabe qué. Él era director de cine. El amigo de Leti. El amigo de Leti. Y entonces yo dije, estoy ocupado, no sé qué, y se aventó como cerca de 3 a 4 minutos, güero, en la entrada de la película. Era el videocine se llamaba eso. Sí. Era una cosa que se llamaba videocine. Y veías allá que se empezaba a ver el polvito en un cerro, ¿no?
y pasaban todos los créditos, y ya y otra vez, y 3 minutos, casi 4, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, pero ¿no te aventaste mucho tiempo en la entrada? Y me dijo, es que así es el cine, ¿no? Entonces, cuando nosotros hicimos un reportaje, metíamos, pues será como qué cantidad de imágenes, unas 40, 50 imágenes en un minuto, ¿no, Víctor? Sí, pues acostumbrados 40. A la televisión. Estabas pues narrando una historia en visualización, ¿no? Y me dijo, es que a ustedes les piden limones y quieren meter limones, naranjas y quieren meter naranjas. Pues estamos acostumbrados porque venimos de ECO y en ECO teníamos que hacer, ¿como cuántos eran tus reportajes diarios que metías en un programa? Como 6, 7 reportajes. Más o menos, sí. Que tenías de 10 minutos cada reportaje, de 7 minutos, ¿no? Y tenías que meterlo todo así rápido, porque te iban llegando las imágenes y órale, si mandabas al editor, ya sale tu reportaje y ya me estaba esperando Talina, o ya estaba esperando a Paco Stanley, o el que fuera, ¿no? Y lo teníamos que hacer en media hora, todo eso. Y este señor llevaba 15, 20 días haciendo la pura entrada. Eso que te digo del caballo que bajaba, lo llevaba. Y nos esperábamos a que terminara y metía todo crédito por crédito y no le gustaba otra vez y otra vez y otra vez. Me gustaba mucho su computadora que tenía, Víctor, la grandota, que tenía unas imágenes padrísimas, ¿no? Y su equipo, pues era caro su equipo. Se llamaba José Maldonado, no sé qué. No me acuerdo, la verdad. Vamos a meter los comerciales, los comentarios de Enrique. Dice, dato del Dino Viejo, la mejor del jefe, el gafete, debemos de traerlo en la camisa, no en los huérfanos. No, señor, yo lo traigo ahí porque al verlo se me subía. ¿Tú crees eso? Última hora, minuto 23, Tijuana 0, América 0. Oye, se aventó 2 goles Gilberto Mora, uno que le vi un golazo de tiro de castigo, no manches. Ese chamaquito la va a hacer en Europa, pero gacho, ¿eh? Qué bueno. Le ganaron al Cruz Azul hace 8 días, creo. Y creo que los 2 goles fueron de él. Pero el gol del Gane fue ese de tiro de esquina. Ese chamaco la va a hacer. Tiene 17 años. Está bien chavo. Qué bueno que empieza a edad. Ahora que se conserve, no vaya a salir otro chicharazo, hombre. No, pues el Chicho la hizo bien en Europa, güero. Lo malo fue que pues no sé qué le pasó. Llegó a México. Sí, llegó a México y ya venía, híjole, es que no sabes. También a Hugo Sánchez también le pasó eso, de repente se vuelven muy hablantines en ese sentido, ¿no? Creen que nada más porque ellos estuvieron en Europa, saben todo. Y cuando les piden, yo te digo una cosa, y a Hugo Sánchez le pasó en su mejor época, y vino a un mundial, nunca creo que metió un gol en el mundial. Es más, ni lo metieron. ¿Te acuerdas que lo criticaron a Bora porque no lo metió? Porque estaba con los cambios. ¿No? Entonces, y el Chicha había veces en el último día, en el último partido, un penalti, ¿no? Lo va fallando. Y lo falló. Su despedida. Despedida, sí, fue. Sí, así como la nuestra ahorita. No las vayan a fallar, amigos. Nos vemos, que pasen una buena noche. Cuídense mucho. Namaste. Y wrap it up.